despolarización continua. ¿Qué electrolitos están involucrados en esta actividad? El sodio y ¿Sodio? Para los neurotransmisores el calcio. Pero aparte de ellos dos. ¿Potasio? El sodio, exacto. Sodio, ¿No? potasio y calcio. Otra vez, por eso la importancia de los fármacos, por eso la deshidratación, por eso en la parte renal, que es la que controla el volumen y electrolitos estéricos. El chiste es que mientras yo tenga mi sodio, mi potasio y mi calcio en su lugar, todo está bien, siempre y cuando no tenga un factor de riesgo, porque también la otra hay que ver que no haya un factor de riesgo. Entonces, hay tres partes importantes en esta situación. La primera es saber que tenemos una neurona presináptica, un espacio sináptico y una neurona sináptica. ¿Okay? Esos tres elementos deben estar completos, bien, sin alteraciones, sin malformaciones, con todos los neurotransmisores necesarios para que no haya ningún problema. Entonces, ¿cuándo empieza el problema? Puede suceder en dos situaciones. Para que estas dos, tanto la neurona presináptica como postsináptica, funcione, vamos a necesitar neurotransmisores. Ya tengo mis tres partes importantes, pero ahora tengo que también tomar en cuenta que la cantidad de neurotransmisores que tenemos aquí sean los completos, los correctos. Y entonces, la parte fisiopatológica se puede dividir en dos. La primera, que yo tenga neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. En cualquiera de estos dos podemos encontrar el problema. Según lo que ustedes leyeron, ¿cuál es el principal neurotransmisor excitatorio y cuál es el principal neurotransmisor inhibitorio? En sistema nervioso central, ¿Sí? el glutamato es excitatorio. El glutamato. ¿Y en inhibitorio? ¿El GABA? El GABA. Muy bien. Excelente. No sé si se acuerdan o lo leyeron anoche, pero muy bien. Estos dos son los que realmente nos van a ocasionar los problemas epilépticos. Por estos dos es que tenemos las alteraciones de crisis epiléptica. Y entonces la fisiopatología se puede decir que son cambios de despolarización paroxísticos. ¿Esto cómo puede pasar? Pues por las dos anteriores cosas que dijimos, porque haya un exceso de excitación o un déficit de inhibición.
Ok, ahora, ¿cómo es este proceso? Vamos a recordar otra vez cómo es la despolarización. Tenemos nuestros canalitos. Ay. Y entonces aquí viene nuestro potencial de acción despolarizando a nuestra neurona presináptica. ¿Y esto cómo lo hace? Con el ingreso de sodio. ¿Okay? Cuando llegamos a la membrana de nuestra, esta despolarización llega a la membrana, entonces lo que empieza a introducirse es el calcio. Y esto va a hacer que de las vesículas donde tenemos el glutamato, lo libere. Entonces, ya una vez liberado, van a llegar a sus respectivos receptores. ¿Cuáles son los receptores de glutamato? ¿Se acuerdan? Eso es pregunta de examen de neuro. Tenemos dos principales receptores. ¿Ionotrópicos? ¿Metabotrópicos? No. Los NMDA y los AMPA. Okay. Estos son... Una duda. Entonces, ¿la epilepsia contaría como una sobreestimulación? Puede ser una sobreestimulación o un déficit de inhibición. Son las dos formas en que me va a ocasionar. Que haya demasiada excitación, es decir, que haya mucho ingreso de sodio, poca salida de potasio y que me esté sobreestimulando, porque cuando esto llega aquí a la membrana, empieza a introducirse el calcio. Y cuando el calcio se introduce es cuando ya se presenta la liberación de nuestro neurotransmisor, que era el glutamato. Ahí está. Cuando hay demasiada excitación de estas células, pues va a haber demasiado glutamato. Y eso es lo que me puede ocasionar una crisis epiléptica. Y la otra manera es cuando en nuestras neuronas inhibitorias no hay la eliminación de... Ahora, el asunto es que este glutamato entrando a las siguientes, lo que va a ocasionar es que empiece el ingreso, como se está estimulando la membrana de las neuronas, va a entrar calcio y luego del calcio va a entrar también el sodio. Y esto va a ser constante, siempre y cuando no haya haya demasiada excitación y no haya suficientes neurotransmisores inhibitorios. Igual las neuronas inhibitorias también se tienen que presentar un potencial de acción. Pero cuando el sodio, en este caso, llega al espacio de la membrana, lo que va a pasar es que aquí lo que va a liberar es a GABA. Si el equilibrio entre esto y esto es completo, no te va a suceder nada. Pero si yo tengo más glutamato y el GABA no es suficiente, me voy a sobreestimular. Si yo tengo mucha inhibición, voy a dejar de estimular y entonces también me puede provocar una inhibición de las funciones y también me puede
ocasionar alteraciones, ya no en crisis, sino al revés. Aquí son dos maneras en que me va a dar epilepsia. Exceso de excitación, ¿por qué? Porque tengo demasiado glutamato, o que mi inhibidor no sea suficiente. O sea, puede ser que yo tenga una secreción de GABA, de glutamato normal, pero mi GABA no es suficiente. Y entonces se va a interpretar como una sobreestimulación, porque no va a haber suficiente GABA para bloquear el estímulo del glutamato. ¿Sí me di a entender? Por eso se utilizan benzodiazepinas como antiepilépticos, ¿no? Exacto. En una situación de gravedad, sí. En una crisis que te llegue el paciente convulsionando, sí. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es inhibir al glutamato. ¿Y qué es lo que más se usa en una situación de emergencia? Ahorita vamos para allá. ¿Okay? Para que yo pueda empezar a hacer el diagnóstico, ok. Vamos aquí a cambiar de color para que entendamos. Primero yo tengo que hacer un diagnóstico. ¿Y cuáles son, qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Un encefalograma? No de primera instancia voy a hacer el encefalograma. Fíjense que la epilepsia tiene una prevalencia de 2 millones de pacientes. Tiene una incidencia al año de 100,000 pacientes. Ok, ahora yo tengo que hacer un diagnóstico con o sin crisis. No siempre voy a encontrar no siempre todas las convulsiones son epilepsias. Entonces yo tengo que definir bien primero que sea epilepsia para que yo pueda decir esta es una crisis epiléptica. Porque acuérdense, una cosa son convulsiones y otra muy diferente, crisis epiléptica. Y no a todos le voy a aventar valproato de sodio. Por eso está la opción, como nos dice el compañerito, de las benzodiazepinas. Por si me llega un paciente, yo le pongo un diazepanazo y tranquilamente. ¿O la carbamazepina se pone cuando yo ya tengo un diagnóstico así bien legal de epilepsia. Pero yo no puedo poner carbamazepina, que es un potente, un medicamento fuerte, sin estar seguro que es epilepsia. Por eso lo que yo voy a utilizar en urgencias es un diazepam, un alprazolam. O sea, sí me lo voy a noquear, pero no tanto. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Para eso, antes de dar el diagnóstico, tengo que ver mis diagnósticos diferenciales. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son mis diagnósticos diferenciales? Migraña. ¿Okay?
La migraña puede ser una causa de una crisis convulsiva, pero no es epiléptica. ¿Ok? ¿Meningitis también puede ser? Síncope. ¿Ok? No, meningitis es causa formal. Estos son diagnósticos diferenciales. ¿Qué quiere decir? Que la migraña me puede dar una crisis convulsiva, pero no es epilepsia, solo es convulsión. Por el dolor, lo que esté provocando la migraña, me puede ocasionar. Un síncope también puede ser una crisis convulsiva, pero no necesariamente tiene que ser tónica, clónica, que tú lo veas, no. Aquí puede ser perdió el estado de conciencia y pum, para abajo. ¿Ok? También crisis psicóticas. Pacientes de psiquiatría nos pueden dar ciertas características convulsivas y no necesariamente es epilepsia. ¿Ok? Este es muy común en niños. Síndrome febril. Los niños con síndrome febril, pero estamos hablando de temperaturas bastante muy elevadas, me pueden dar algún tipo de convulsión y no necesariamente vamos a tener ¿cómo se llama? Crisis epiléptica. Entonces, por eso aquí arriba yo les decía, es bien importante diferenciar entre una crisis convulsiva y una crisis epiléptica. Cuando es convulsiva, que me va a ocasionar epilepsia, ya me tiene que empezar a pasar más de 2 veces, ¿no? Ahí sí yo ya puedo empezar a pensar que es una cuestión de esto, del potencial de acción, del cambio, de los neurotransmisores, de que ya le va a quedar algo a mi paciente. Pero si es una simple convulsión, no necesariamente la tengo que diagnosticar como epilepsia. Solo son diagnósticos diferenciales que me ocasionaron una situación convulsiva y nada más. ¿Ok? La otra que debo definir para cuando yo ya dé el diagnóstico son los tipos. Aquí es donde me voy a empezar a ayudar. Generalizadas, parciales, y la otra que se le conoce como secundaria generalizada. ¿Por qué? Estas van a empezar a ser parciales y luego se van a ir complicando y a convertir en generalizadas. Entonces, acuérdense que las generalizadas están involucrados diencéfalo, tálamo, mesencéfalo y puente. Por lo general, cuando yo hablo de crisis generalizada, estoy pensando que el foco se va a encontrar aquí. Entonces, la principal característica de este tipo de crisis es alteración de estado de conciencia. ¿Ok? Entonces, cuando
Cuando yo hablo de alteración de estado de conciencia, estoy hablando que mi paciente pierde su estado de conciencia. Esas son generalizadas. O sea, empezó desde el centro de tu cerebrito, ¿ok? Por lo general, estas se distinguen de ser tónico, clónica, ¿ya? En cambio, en las crisis parciales, por lo general, se da dependiendo, o más bien dicho, el tipo de convulsión se da dependiendo de dónde lo vamos a encontrar. Y aquí ya no va a haber algo así descendente, o sea, que va a abarcar desde el centro de tu cerebro hasta la salida, ¿no? En vamos a dibujar aquí, intentar dibujar un lóbulo, un cerebrito. Hagan de cuenta que aquí tenemos el temporal, el occipital, ¿ok? Entonces, ¿dónde aquí con un les voy a enseñar más o menos en dónde podemos, los focos. Puede ser acá, temporales, que diga, estos son los temporales, puede ser parietales, puede ser sobre todo aquí occipitales. Acuérdense que cuando toco la parte occipital voy a tener alteraciones visuales. ¿Okay? Y aquí no es temporal, perdón, aquí es frontal. Entonces tenemos temporales y occipitales. Ojo, aquí no hay alteración del estado de conciencia. ¿Okay? Por lo general, estas, cuando no hay alteración, son simples. Una crisis muy pequeña, de muy poco tiempo, tal vez solo clónica, tal vez solo tónica, pero no sé, no tengo ese, como tal, voy a haber tirado a mi paciente. Puede ser, ¿saben qué? Un movimiento raro de tu cuerpo, de la pierna, del brazo, del ojo que te tiembla, ¿ok? Esos son los tipos de crisis simple focalizadas, ¿ok? Entonces, por lo general, estas van a ser movimientos motores, ¿okay? No se va a desvanecer mi paciente. ¿Puede haber alteración en las focales? Sí, con alteración. Y estas se les conoce como complejas. Estas generalmente las vamos a encontrar como alguna alteración ya una vez revisado con el electroencefalograma en el lóbulo temporal. Okay. Ahora, si hubiera situaciones visuales, ya dijimos que es el lóbulo occipital. Puede ser que sean tan simples que el paciente te diga, es que de repente me quedo sin ver, o de repente veo medio raro y traía un dolor de cabeza. Entonces, ahí sí ya tú puedes empezar a pensar en una crisis, ¿cómo se llama? Epiléptica. Ojo, hay que tener mucho cuidado con las imágenes que te pueda referir un paciente psicológico, que ya ve un monstruo, ya estamos hablando, sí, son crisis epilépticas, pero ya estamos hablando de una alteración más importante. ¿Sí? Ahora.
Doc, Mande. entonces esos que está diciendo son como tipos de crisis convulsiva que Ajá. pueden darse a epilépticas. Ajá. Ah, ok. Gracias. Cuando con estas, por ejemplo, características de las complejas, estas duran más de 1 minuto y en las simples no. En las simples es algo como que de repente pasó medio raro y puede ocasionártelo hasta un estrés. ¿Okay? En las complejas ya no, ya estamos hablando que esta situación que te refiere el paciente te va a decir, no, es que sí me tardó como unos 2 o 3 minutitos, más de 1 minuto, ¿ok? Puede tener movimientos tónicos, clónicos en alguna situación, sí puede tener situación. Ahora, esta otra, ¿cuáles son las características de que empezó desde el lado occipital y se fue metiendo hasta llegar al diencéfalo? Y entonces vamos a tener movimientos tónicos clónicos. Vamos aquí sí a tener una alteración de estado de conciencia. ¿Por qué? Porque nos acordamos que la característica de las generalizadas es que siempre hay una alteración del estado de conciencia. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Estos son los tipos de crisis convulsiva o de epilepsia. Doc, ¿podría volver a repetir cómo era que se iba del occipital hacia cuál? Hacia el encéfalo. Acá está. Nada más que lo escribí feo. Esa es su característica, ¿verdad? Sí, que estas empiezan siendo focalizadas y por lo general inicia en la parte occipital y terminan ya siendo generalizadas, afectando el diencéfalo. Por eso es que ya yo tengo alteraciones motoras tónico-clónicas, porque ya empieza a lesionar la sección, en la zona 4, que es todo lo motor. Entonces, para iniciar el diagnóstico, debemos buscarle la diferencia, sobre todo aquí donde dije del síncope, con con el de trastorno tónico clónico. Sobre todo porque en las dos tengo una pérdida de conciencia. Solo con esta es con la que yo voy a tener una alteración. La diferencia, ¿cuál es? Que esta inicia de pie. ¿Qué quiere decir? No, algunas veces ustedes han visto cómo inicia la crisis epiléptica. ¿Les ha tocado estar cerca de algún epiléptico? No, Doc. ¿No? Ok. Una cosa es síncope, por eso es mi diagnóstico diferencial, y otra cosa es epilepsia, que es tónico-clónico. Y aquí les voy a poner las características. Ya había empezado aquí arriba. Esta va a tener movimientos tónicos, clónicos, muy fuertes. Esa es la crisis de epilepsia, ¿verdad? Sí, la de epilepsia, tónico, clónico, fuertes. Perdón, aquí les puse de pie, pero no, ya de pie es en el síncope, espérenme. Me puede dar en cualquier posición. Ojo, me puede dar durmiendo. Dura más de 1 minuto.
aumenta el tono muscular. Se pone duro. Cuando ustedes vean un paciente con crisis epiléptica, no le pueden decir, ay, lo acomodo de esta manera. No, ahí como quedó, lo único que van a hacer es proteger la cabeza, que no se golpee más, que no se muerda el pie, perdón, que no se muerda la lengua, que no haya sangrado. Nada, no se les ocurra jamás en la vida meter la mano, tratar de meter un trapo para evitar que se lastime la lengua. No, eso es lo peor que ustedes pueden hacer. Una cuchara. Sí, no, jamás, no. Solo pónganlo de lado y nada más. ¿Por qué? Porque pueden lesionar más, lastimar dientes, todo. Eso no se hace. Okay. Sí, se pone, por eso aumenta el tono muscular, se pone como si fuera tetánicos. Okay. No, jamás te puede hacer una megalesión. ¿Y cómo podemos cuidar que no se muerda? Solo ponerlo de lado. Un día yo vi una persona que estaba convulsionando y agarraron la cabeza, se la acomodaron y le agarraron una cuchara y se la metieron para que no se mordiera la lengua y no se lastimara. Sí, pero tienes que agarrarlo de muy inicio, hija. Ya que lo tienes, ya no, porque lastimas al paciente. ¿Cómo te explico? Es como que si tú quisieras solucionar un calambre. O sea, lo único que haces es ayudarte a estirar el pie, porque estamos hablando de lo mismo, de algo de aumento del tono. Pero no, no te vas a poner ahí a hacerle que haga ejercicio porque lo vas a lastimar más ese músculo. Entonces, si tú lo identificas, o sea, si tú ya te empiezas a dar cuenta que el paciente y ya lo conoces la historia, ahí sí, pero en otra situación, no. Ay, ya no vi si entró este niño. No es correcto que tú le hagas, le quieras poner algún objeto y aparte de que quieras meter la mano para que no, porque es chiquito, dijéramos, es un niño y la fuerza de su mordida, no, hombre, no tienes idea lo fuerte que es la parte del tónico, o sea, porque lo tónico es de que se pone duro el paciente, muy duro, y lo clónico es cuando ya empieza a temblar. ¿Sí? Las sacudidas, los clónicos. Los clónicos son las sacudidas, exactamente. Bueno, entonces, aquí piel enrojecida, piel caliente, sudorosa. Esas son las manifestaciones que me van a diferenciar entre un síncope y una crisis epiléptica, porque dijimos que lo que me va a afectar la crisis epiléptica es la pérdida de conciencia y en los dos lo pierdo. Tengo que diferenciar cuándo es síncope y cuándo es una crisis epiléptica como tal. Entonces aquí le estoy diciendo las características o los síntomas y signos que mi paciente va a presentar. Entonces, puede ser que también ustedes lleguen a escuchar respiración con estertores por la salivación que va a estar, la salivación que se exagera en la crisis, ¿ok? Entonces, el síncope, por ejemplo, la diferencia que solo me da de pie. El paciente está de pie y empieza a sentirse mal. A diferencia del clónico que yo tenía de la epilepsia, que yo tenía piel enrojecida, aquí voy a tener piel fría.
Esto dura segundos. Aquí dijimos que duraba más de 1 minuto. Este dura segundos. ¿Okay? Mucho, unos 10 a 20 segunditos. O sea, el paciente recobra conciencia rápido. ¿Okay? No es lo mismo que un desmayo. Síncopes que pum, te caíste, perdiste la conciencia, pero reaccionaste rápido. El desmayo es cuando pum, ya te desmayas y quedas como costal de papas. Entonces, esa es la de las diferencias que puedo encontrar entre un síncope y una crisis hipertensiva, y una crisis epiléptica. Ok. Por ahí ya me habían dicho que teníamos el diagnóstico. Entonces, para dar el diagnóstico, necesitamos hacer, número 1, un buen interrogatorio. Ojo, exploración física después de una crisis, no siempre hay datos. No siempre ustedes van a... Es que le dio una crisis y el paciente llega todo débil, porque hagan de cuenta que cuando les da la crisis epiléptica, los pacientes que la tonicidad que esto provoca, hagan de cuenta que se fueron 3 horas a hacer ejercicio. Entonces quedan súper débiles, cansados y todo. Entonces, cuando llega a la consulta, no necesariamente en tu exploración física neurológica vas a encontrar una alteración. No va a haber, o sea, no siempre en todos los pacientes. Hay algunos que sí, que todavía llegan como si estuvieran sedados, si les dieron medicamentos, ¿ok? Hay una característica para poder realizar el buen interrogatorio es en las crisis parciales que dijimos acá, en estas parciales, vamos a tener ausencia. ¿Qué es eso de ausencia? Paciente que sí le dices, pero que no está ahí contigo. O sea, sí te medio responde, pero de repente se queda ido. Es muy común de las crisis parciales. ¿Okay? Es importante saber si hay un antecedente. ¿Okay? Bueno, ahora sí nos vamos al diagnóstico. Podemos empezar, más bien dicho, ¿a quién le voy a hacer un electroencefalograma? Perdón, aquí también saben que es importante un síndrome febril o datos de infección. A ver, chicos, los escucho. ¿A quién le voy a pedir un electroencefalograma? ¿Cómo a quién? ¿A qué tipo? ¿A qué tipo de pacientes? A las personas que ya llevan varias crisis convulsivas. Ok, sí. Más de 2 crisis convulsivas. Ok, ¿qué otro? Doctora, No sé si disculpe. Sí. Una pregunta.
¿esas dos crisis sería en un periodo de tiempo o en toda su vida en general? No, es en un periodo de tiempo, que te diga, no sé qué tengo como en estos últimos meses he tenido ahí. No, es que hace tiempo, cuando era chico, mi mamá me dijo que tuve fiebre y me dio y otra vez no, ahí no. En las crisis de ausencia. En las crisis focalizadas, o más bien dicho, cuando tenemos una convulsión, pero con datos focalizados. Se salió, ¿verdad? Creo que sí. Sí, yo creo que se la descargó otra vez. Chat. Buenos días, grupo. ¿Y la doctora? Se puede seguir durmiendo. Te salió dice. porque entraste. Sí. Chale. Dice que ahorita viene.